Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Felicito la iniciativa, me parece por demás importante. Creo que es una oportunidad no solo frente a la demanda, frente a la emergencia alimentaria en Argentina, sino es una oportunidad para fijar políticas de Estado que efectivamente enfrenten los graves y profundos problemas que atraviesa la sociedad argentina. Y uno de ellos es justamente el hambre, la desnutrición, la malnutrición, y los problemas que lo generan, las causas que lo generan y los efectos que generan a su vez estas condiciones. Quiero llamar la atención sobre algunos aspectos, o llamar la atención es básicamente mi presentación, tanto sobre los desafíos que están en juego como el marco normativo y moral que tenemos detrás y de alguna manera también el nivel de compromisos que deberíamos asumir para enfrentar un problema de esta naturaleza. Lo que primero están viendo es el artículo 12 del Protocolo de San Salvador. Protocolo de San Salvador que la Argentina ha ratificado en el 2003 y sobre los cuales el Estado argentino está obligado. El Protocolo de San Salvador indica claramente el derecho que tiene toda persona a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar el más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual. Ese mismo protocolo de San Salvador, sobre el cual el Estado argentino está obligado, convoca a pensar no solo en los mecanismos que hagan al consumo mínimo de buena alimentación por parte de la población, sino a los mecanismos de producción y distribución de esos buenos alimentos y de esos alimentos necesarios. Tratando de articular justamente lo que es el pequeño productor, la cooperativa agraria, lo que significaría avanzar en este sentido, garantizando una buena alimentación para todos y todas, en el territorio argentino. Voy a focalizarme en la infancia por un tema particular, creo que es sobre esa población sobre la cual asiste un desafío extraordinario en términos de lo que significa su impacto intergeneracional. Malnutrir y mal alimentar a nuestra infancia hoy significa dentro de 15, 20, 30 años ciudadanías en estado de postergación, de marginación, de manipulación, de subciudadanía en cuanto a sus capacidades, no solo de desarrollo económico, social, sino también político, moral y ciudadano. En este sentido, pienso que pensar en focalizar sobre la infancia llama la atención también en cuanto al tipo de políticas en donde justamente tenemos que atender el problema de la prevención y no solamente el tema de la asistencia. Hay otro marco normativo que nos asiste, que es los Objetivos del Desarrollo Sostenible acordados en el 2015 por el Programa de Naciones Unidas para un Desarrollo Sustentable, sobre el cual también el Estado argentino ha firmado y ha ratificado ese compromiso. Y en esta lógica también aquí el objetivo 2 de este protocolo, de estos objetivos para el desarrollo sustentable 2030, es decir, pensando en metas concretas hacia el 2030, nos convoca a pensar en este segundo objetivo en donde el 2030 tendríamos que erradicar en el mundo la malnutrición, la desnutrición. ¿Cuánto está haciendo Argentina en función de esto? ¿Cuánto se puede hacer en Argentina en función de este objetivo? Incluso señala que hacia el año 2025, aquí nomás, dentro de muy poco, debemos bajar sustantivamente los problemas de malnutrición, desnutrición y de experiencias de hambre y los efectos que generan. Sin embargo, esta es la Argentina que tenemos hoy, la Argentina que venimos teniendo, al menos con los datos de la encuesta de la deuda social argentina, del año 2010 hasta acá, en donde podemos evaluar lo que ocurre con la infancia. La línea negra superior los está indicando la población de niños que viven en hogares pobres, que no cubren la canasta básica alimentaria más una canasta complementaria. Y la línea azul, la cantidad o porcentaje de niños que no cubren la canasta básica alimentaria. Estamos hablando de casi más del 50% de niños afectados en hogares pobres. Esto en un proceso donde eventualmente viene creciendo, incluso del año 2011-2012. Tuvimos una caída en el año 2017 y vuelve a subir. La tendencia es, más allá de la evolución, marca el problema estructural que enfrentamos. Niños que viven en hogares pobres en manera crónica, de manera estructural, de manera reiterada, año tras año. Y niños que viven en la situación de más clara situación de indigencia en materia económico-monetaria, en donde el 11-12% de los niños en este momento estarían afectados justamente viviendo en hogares en donde no se cubre una canasta básica alimentaria. La situación parece persistente, más allá del incremento que ha tenido en el último año.
Tomando preguntas de este tipo, no quiero desarrollarlas, pero preguntas de este tipo, es un test que lleva adelante la FAO, incluso la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, que evalúa y mide a través de experiencias del hambre lo que se llama seguridad o inseguridad alimentaria. A partir de este test, uno puede evaluar resultados de este tipo. Esta es la Argentina, en donde hoy tenemos niños en situación de afectados por lo que se conoce como inseguridad alimentaria severa. Y la línea azul oscura que ustedes están viendo abajo es esa. 13% de niños, estamos hablando de más de 1,5 millones de niños afectados en situación de inseguridad alimentaria severa. Experimentan, de las 5 preguntas que presenté recién, los 5 índices, es decir, están afectados por padecimiento y experiencias de hambre frecuente o no solamente de reducción de la dieta. 11,3% de los niños, y digo, 1,5 millones casi de niños en esta situación. Pero el 29% de los niños, 3 de cada 10 niños, están afectados por lo que se conoce como la inseguridad total. Es decir, están afectados no solamente por una experiencia de hambre sistemática o regular, sino también porque han tenido que reducir su dieta alimentaria básica. 3 de cada 10 niños. Y lo que ustedes ven en las barras es todo lo que viene haciendo el Estado a través de programas asistenciales o alimentarios para cubrir justamente estas necesidades o esta demanda. 40% de los niños hoy asisten a comedores o a colegios o a escuelas en donde reciben alimentación. La situación viene creciendo en los últimos años, no recientemente, desde los últimos años viene creciendo. El 35-36% de los niños recibe una asignación universal por hijo o algún otro programa social o una pensión no contributiva. No hablemos ya del salario familiar, sino de programas de asistencia para la alimentación. Viven en hogares en donde esto está ocurriendo. Obviamente es mucho el esfuerzo y sin embargo es grande el problema. Sigue habiendo gravedad en el problema. Es decir, no es un problema nuevo y tampoco es un problema que básicamente o fácilmente podamos resolver a través de transferencia de ingresos. Tengo poquitos minutos y por eso quiero cerrar. Es un problema asistencial, sí, obviamente tenemos que coordinar fuerzas para la emergencia, pero es un problema también estructural. Cuando uno analiza esta situación, incluyendo o analizando por estratos lo que ocurre con la seguridad o la inseguridad alimentaria severa, es claramente, no es cualquier niño o niña quien está afectado por este problema. El problema se multiplica en los hogares pobres o en los hogares vulnerables desde el punto de vista económico ocupacional. No es un problema solamente de cómo mejoramos o aumentamos las transferencias de ingresos o aumentamos o mejoramos las capacidades de los comedores e incluso de las escuelas para atender justamente la emergencia, sino es cómo generamos trabajo, cómo generamos empleo, cómo garantizamos que las propias familias puedan tener a través de su propio trabajo y sus propios ingresos capacidades para sostener una buena alimentación. Y no solo eso, sino cómo hacemos que el alimento y el buen alimento llegue a las góndolas, llegue a los supermercados, llegue a los comercios y llegue a esos precios baratos a los cuales hacía referencia Arroyo, llegue a precios accesibles para los sectores populares. Y cómo hacemos también para que los pequeños y medianos productores, que hoy por hoy no tienen dónde destinar su producción, participen de redes de producción en donde canalicen justamente su excedente o sus excedentes de buena alimentación, de buenos alimentos, a través de redes que garanticen la asistencia a las escuelas, a los comedores, a todo el sistema público de asistencia y de salud o de cuidado. Obviamente todo esto requiere de coordinación y lo requiere hacer a través del Estado. Es una política de Estado. La obligación está marcada en la norma. Los protocolos y el pacto y justamente los objetivos sustentables le dan al Estado una obligación de acá, al menos al 2030, de acá al 2025, pero también de acá a mañana, justamente al Estado. Y el Estado es no solamente un gobierno, es también sus congresos, es también su poder judicial, es también la sociedad civil que lo sostiene, la posibilidad de llevar adelante una política de Estado. Esta es una oportunidad de encuentro. Es una oportunidad en donde los diferentes, ideológicamente diferentes, en donde las grietas políticas e ideológicas podrían encontrarse a través de una política de Estado sustentable en el tiempo, en donde básicamente no solamente el Estado administre adecuadamente los recursos que dispone, sino también en donde el compromiso empresarial sea aún mayor en función de estos objetivos, en donde efectivamente los impuestos que puedan pagar y donde las grandes corporaciones que obtienen enormes ganancias o importantes ganancias puedan hacer una contribución importante a una Argentina sin hambre, con seguridad alimentaria,
no solo para esta generación, sino para las próximas generaciones, no solo para esta emergencia, sino para las eventuales posibles emergencias que nos vengan y eventualmente incluso en un contexto de crecimiento o recuperación de la economía argentina. Necesitamos políticas de Estado, no solamente políticas asistenciales. Para eso requiere el compromiso político de los distintos, de los diferentes, político, económico, social y cultural. Creo que este sería un aporte a justamente esta campaña. No solamente cómo atendemos la emergencia, sino cómo construimos políticas de Estado de acá a las próximas generaciones. Muchas gracias.